Bien. En la clase anterior, sí, nos quedamos en, ya vimos los derechos y deberes que tienen los trabajadores, ¿bien? Ahora vamos a ver los derechos y deberes que tienen los empleadores, ¿bien? Cualquier duda, como ya les dije, me preguntan, paran, ¿sí? Bien. Facultad de organización. Es la primera y es el artículo 64 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien. Vamos al artículo 64. No sé si están viendo la ley. Sí. Bien. Sí. Dice, el empleador tiene facultades suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación o establecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Es un derecho, obviamente, del empleador. ¿De qué? ¿Qué puede hacer? ¿Organizar qué cosa? Organizar todo el ámbito laboral, o sea, va a su empresa. Una empresa, dice económica y técnicamente, o sea, en cuanto a la administración de los recursos, ¿sí? Los ingresos, los egresos y demás, todo lo que implica la parte dineraria, y también en forma técnica, ¿sí? ¿Qué se va a producir? ¿Sí? ¿En qué cantidad? ¿De qué manera? ¿Bien? ¿Dudas? Hay algunos que son fáciles y otros que están más complicados. Facultad de dirección. Vamos con la facultad de dirección. Facultad de dirección, que es el artículo 65, ¿sí? Bien, ¿qué dice? Las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. ¿Esto qué me está queriendo decir la ley acá? Hola, Naxi. Que Hola, cualquier profe, empresa Bien. que esté trabajando o que tenga que hacer alguna modificación no puede vulnerar los derechos del trabajador. Eso es sí, modificación o para dirigir. Fíjate que está en la parte de facultad de dirección, no de para modificar, sino de decir cómo se hacen las cosas. Exacto. No tiene que afectar los derechos del trabajador, como dice el compañero. ¿Y qué más? ¿Qué significa? Deberá ejercitarse con carácter funcional. ¿Quién me explica eso? Bueno, ¿Qué entiendo? Que él tiene que participar dentro del trabajo, o sea, tiene que, no sé, tiene que cumplir su rol. No empecemos con las palabras raras. No. Tengo que ponerme a leer antes de entrar a su clase. No, la idea no es que la lección, sino que justamente esto es un tema de prueba y error y demás. O sea, no se preocupen si se equivocan, más que un 1 no va a pasar, no se preocupen. Dice, deberá ejercitarse con carácter funcional. ¿Qué funcional? Eso, cuando yo leo y ustedes no entienden, ¿sí? Me preguntan, ¿qué funcional? Carácter funcional. Dice, la facultad de dirección que asiste al empleador deberá ejercitarse con carácter funcional. Esto quiere decir que el empleador puede dirigir la empresa como se le cante, porque se le canta así, porque se levantó ese día con el pie izquierdo y dirige la empresa de una forma y después dirige la empresa de otra. ¿Así es? No. Y entonces, ¿qué significa carácter funcional? En cuanto a la función... Debe ser rentable. Tiene que ser rentable, y en cuanto justamente a la finalidad, a la función de la empresa, al rol que cumple la empresa. Entonces él tiene que dirigir, primero, acá le impone los límites que Diego muy bien dijo, ¿sí? Con respecto a los derechos de los trabajadores, ¿bien? No puede afectar derechos de los trabajadores en esa facultad de dirección, ¿bien? También
vemos que es con carácter funcional y dice atendiendo a los fines de la empresa. O sea, ¿cuál es el objetivo de la empresa a cumplir? Y sobre eso tiene que ir la dirección. No puede mandar como a él se le canta porque a él se le canta, sino que ese mando, esa orden que este empleador va a imponer, va a ser de acuerdo a la intencionalidad que tiene la empresa, a la función, al rol que cumple la empresa. ¿Sí? Carácter funcional bien, deriva de función. ¿Bien? Tiene que tener una razón de ser, un fundamento, que sea acorde obviamente a los fines de la empresa. ¿Ahora sí vamos bien? Sí. ¿Seguimos dudas? No, profe. ¿Todas bien? Cualquier cosa me paran, no hay problema. Saben que yo no tengo drama y al contrario, me gusta que debatan y que se saquen las dudas. Facultad de control, ¿sí? Artículos 70 y 71. Vamos a los artículos 70 y 71. Y dice así: los sistemas de control personales del trabajador destinados a la protección de los bienes del empleador. ¿Qué significa esto? Sistemas de controles personales, o sea, dirigidos a las personas de los trabajadores, ¿bien? Sí. Destinados a la protección de los bienes del empleador. ¿Qué significa? Yo soy cajera de un supermercado, ¿puedo llevarme un bolsito? ¿Puedo tener un bolso al lado de la caja? No, yo creo que no. No. Exactamente, son sistemas de controles. A ver, siempre fíjense que todos los derechos que establece la ley para los empleadores, siempre también en ese derecho está marcado el límite, ¿sí? Un sistema de control personal que yo puedo poner a un trabajador, puedo poner cámaras donde están los mejitorios de los baños de los varones, por ejemplo, para ver si me están robando. No se puede. Tiene que tener un control, ¿bien? Dice, deberá siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y deberá practicarse con discreción. ¿Qué es discreción? Con cautela, con cuidado, ¿bien? Claro. No de manera excesiva. Tampoco hay lugares en donde te palpan al ingreso, te palpan al egreso. Hay otros lugares donde incluso te ponen cámaras con audio. O hay zonas donde no te ponen las cámaras, pero sí te ponen los audios para escuchar. Si no se puede poner cámaras, sí, de video, sí ponen para que se escuche. ¿Sí? Hay lugares, he visto, bueno, algo que me sorprendió justamente la semana pasada, que nunca lo había visto, no sé si lo han visto ustedes. Justo se fue una chica de la Anónima, una cajera o alguien que trabaja en la Anónima, se iba a su casa y al salir de la Anónima le tuvo que mostrar al de seguridad el bolso con sus bienes personales, con sus cosas personales. ¿Eso lo vieron? No. Sí, a mí me ha pasado en un trabajo, en un restaurante. En un restaurante, bueno, ¿viste? Ella había que abrir el bolso y bueno, obviamente el de seguridad miró, no tocó nada, pero miró y listo, y pasó. Bueno, esos son los controles que tiene derecho el empleador a realizar, obviamente en forma discreta, sin que afecten a la persona, ¿sí? Del trabajador. Bien. Siempre tiene que tener una razón de ser, no puede ser excesivo, no puede excederse de sus facultades, ¿sí? Porque si no estamos hablando de un abuso de su derecho. ¿Bien? ¿Dudas? No. Dice, bien, los controles del personal femenino deberán estar reservados exclusivamente a las personas del mismo sexo. O sea, si hay un control personal, ¿sí? O un palpado, lo que fuere, lo tiene que hacer por la persona del mismo sexo, ¿sí? En este caso, para mí me parece incompleto, porque tiene que ser los controles personales, ¿no? Tienen que ser realizados a las personas del mismo sexo, porque en este caso se puede entender, tranquilamente se puede entender que a los varones sí se los puede requisar, lo puede requisar una mujer,
Fíjense. Solamente habla de controles del personal femenino. O sea, cuida al personal femenino, pero los masculinos no. ¿Sí? Claro. Ahí le encuentro un error. Sí, que debería... Hace ruido. ¿Eh? Sí. Te queda haciendo ruido. Exacto, que los controles se le puede poner físicos, ¿sí? Hacia los trabajadores que deben ser realizados por personas del mismo sexo. Entonces ahí estamos hablando de los dos casos. Bien, y dice el 71, los controles referidos en el artículo anterior, o sea, este artículo 70 que estuvimos hablando, así como los relativos a la actividad del trabajador, deberán ser conocidos por este. ¿Y esto qué significa? Deberán ser conocidos por este. ¿Quién es este? El trabajador. Entonces, El empleado. ¿Entonces qué significa? Como que uno los trabajadores tienen que estar al tanto de que están siendo revisados, en cierto modo, Exactamente. están siendo vigilados. Exactamente, tienen que saber que hay cámaras en tal lugar, tienen que saber que hay audios en tal lugar, tienen que saber que al ingreso y al egreso tienen que exhibir si tienen bolso con los elementos personales, tienen que saber que los van a requisar y demás, ¿sí? Sí. Bien, poder reglamentario, que acá como ven, poder reglamentario está en los derechos y también está en los deberes, ¿bien? Porque como les dije, siempre tiene sus limitaciones. Bien, el artículo 75 habla de poder reglamentario. ¿Y a qué se le puede llamar como poder reglamentario? ¿Qué entienden? Que alguien, o sea, para mí que el empleador tiene la capacidad de establecer ciertas normas que se cumplan en el trabajo. Exacto, muy bien. Sí, señor. A ver. ¿Dónde estaba? Me perdí. Está entrelazado con el deber de seguridad. Dice el empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias. Hasta acá estamos hablando del deber de seguridad. A ver, ¿dónde está? Es que me equivoqué de artículo. Bien. Y sí, pero todo pues en esta vida. Pero Puede pasar. puede pasar, sí, hasta los más, ¿cómo se llama? Los más fuertes lloran, dice el dicho. Bien. No, porque no estoy entendiendo, está obligado a observar, bueno, pero en realidad lo que habla de las facultades reglamentarias estamos hablando de a lo que se refiere máxima. El empleador puede disponer, sí, ciertas reglas, ciertas normas, por ejemplo, ¿qué puede ser? El horario. Sí, eso también tiene que ver con el tema de la dirección, pero por ejemplo normas de convivencia, bien pueden ser reglas de convivencia, ¿sí? Ajá. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son muchas horas en las que los trabajadores se encuentran y en el caso de que se infrinja con alguna de esas normas, también puede haber una sanción consecuente, ¿sí? Sí, porque el 75 habla de otra cosa. Esto es el deber de seguridad, esto es otra cosa, otra cuestión. Bien, acabamos con el ius variandi. ¿Qué es el ius variandi? ¿Lo han escuchado? ¿A qué no? No, yo no.
¿Nadie? ¿Cómo ¿No va dijo, con profe? Z, Luz? Disculpen, se está poniendo los ¿Cómo? auriculares. Con Z no. Poniendo los- Jus significa derecho, ¿sí? Está en latín. Ajá. Esto lo vamos a saltear, vamos a ver los otros derechos, vamos a ver los otros deberes y este jus variandi es algo muy importante, por eso me gustaría, siempre lo pongo aparte, ¿sí? Bien, lo salteamos. Bien. Les dejo con la duda, seguramente no van a poder descansar. No, lo voy a googlear ahora. Estamos googleando. No, no me lo van a... Es complicado el jus variandi, así que... Las facultades disciplinarias son las facultades de poder sancionar, ¿sí? Y como dijimos, cada derecho que tiene el empleador también está bajo sus limitaciones, ¿sí? Dice, el empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a la falta o incumplimiento demostrado por el trabajador. ¿Qué significa esto? Que se puede sancionar a un empleado que no cumple las Sí, pautas que pone el pero empleador. tienen que ser proporcionadas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta proporcionalidad? Maxi, vos me llegaste 5 minutos tarde y te despido. ¿Está bien? ¿Está bien, mi padre? No, está bien. ¿Por qué? Y porque hay una cierta tolerancia para las llegadas tarde. Y no es acorde con la falta que cometiste. Yo te puedo percibir, Claro. de última no hay tolerancia o excediste 5 minutos la tolerancia, te puedo llegar a percibir, te puedo llegar a decir, bueno, te descuento la media hora que llegaste tarde, ¿sí? Pero no es causal de despido, por ejemplo, ¿sí? Claro. Entonces, tiene que ser proporcional. ¿Qué significa? Equitativas. Y, si tengo una falta grave, obviamente la sanción disciplinaria va a ser grave. Si la falta es menor, la sanción disciplinaria tiene que ser menor. Tiene que ser proporcional a la falta cometida por el trabajador. ¿Ahora sí se entiende? Sí, está bien. Dice, dentro de los 30 días corridos de notificada la medida, o sea, Maxi, yo le dije que le saco media hora, le descuento media hora por la llegada tarde, ¿sí? Lo notifico, porque lo tengo que notificar, lo tengo que llamar a Maxi, le digo, mira Maxi, te mandaste esta macana, te voy a sancionar con esto, firmame acá, notificate, ¿sí? Todo por escrito, ¿bien? Porque si no es por escrito, Maxi puede decir, me descontaron media hora y no tengo ni idea por qué me lo descontaron y no sé por qué. Entonces, ante la duda, ¿quién pierde ahí? El empleador. El empleador. Empleador. Exactamente. Dice entonces, dentro de estos 30 días que yo notifico a Maxi de esta medida disciplinaria que yo tomé, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo de extensión de la misma. Si yo lo despido a Maxi, obviamente, aparte es exagerado, pero vamos a hacer que le descuente todo un día completo porque llegó 5 minutos tarde. Entonces Maxi puede decir, no, pará, yo tengo, como vos decís, el tiempo de tolerancia, ¿sí? Para poder ingresar, el colectivo me llegó tarde, no es culpa mía, ¿sí? En esos 30 días corridos, Maxi puede, ¿sí? Oponerse. O puede dar sus motivos por los cuales él no está de acuerdo con esta medida, ¿se entiende? Puede cuestionar, ¿sí? La procedencia, ¿qué significa? El tema de la llegada tarde, ¿bien? Y el tipo o extensión de la misma, estamos hablando de la sanción en sí, que fue aplicada, que se le aplicó a Maxi por esta llegada tarde, ¿bien? Pobre Maxi, otra vez. Maxi, prometo no nombrarte más. No pasa nada, Ana, ¿te hago profe. una pregunta? Sí, venga, bienvenido sea Patricia. ¿Cómo estás, Anita? ¿Bien? Decime. Bueno, suponiéndose que, bueno, que vos tenés derecho a réplica sobre la sanción, ¿a dónde tenés que ir? ¿Al empleador o a una entidad, por ejemplo, en este caso, al Ministerio de Trabajo? Bien, perfecto.
Primero le vas a cuestionar a quién. ¿A quién creen ustedes? Primero al empleador, creo. Y en el caso de que el empleador no responda o no se interese o no les dé o no les permite ese descargo y esa cuestionar la medida, ¿a dónde vamos a ir? ¿Quién es la autoridad administrativa? ¿Recursos humanos? ¿Cómo? Recursos humanos, estamos hablando de lo mismo, el empleador, porque ellos son dependientes, ¿sí?, del empleador, que justamente están para tratar estas cuestiones, ¿bien? Estamos hablando del empleador, es lo mismo, recursos humanos, empleadores, es como lo mismo, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Si la empresa no responde, ¿sí? Aún así sancionan y ustedes entienden que no les dieron ni ese derecho ni nada. ¿A quién tienen que recurrir? ¿Cuál es la autoridad? Bien, exactamente. Esa es la autoridad administrativa competente para todas las cuestiones en materia laboral. ¿Sí? Y el tema de los gremios, profe, ahí no pueden entrar igual en juego, o sea... Totalmente. De hecho, si vos le reclamás al empleador, obviamente le vas a reclamar a través del gremio, a través del sindicato, y también es muy probable que el sindicato, en el caso de que no tenga respuesta, te provea y te defienda y esté acompañándote en el reclamo ante el Ministerio de Trabajo. Claro, ustedes vieron que, por ejemplo, hay una cuestión de dinero, lo que fuere, ante el Ministerio de Trabajo no va la persona sola. Primero, si es de todo un grupo, va directamente el gremio a representar ese grupo, ¿bien? Con el delegado respectivo. Y en el caso de que estamos hablando de algún interés o algo afectado por una sola persona, va a ir esa persona y también lo va a apoyar el gremio, lógico. O un abogado particular, ¿bien? Bueno, vencido este término de 30 días corridos, se da por consentida la sanción disciplinaria. ¿Esto qué es? ¿Qué estamos diciendo? Consentida. Que si el trabajador en este caso no se opone a la sanción, está dando su consentimiento. Exacto, después no puede venir un año después que esa falta estaba mal otorgada, no. Ya perdió el tiempo para reclamar respecto de esa falta. Una especie de prescripción para reclamar. ¿Sí? Yo les agrego ese término prescripción como para que se vayan dando cuenta de a qué se refiere, ¿bien? No es necesario que ustedes me hablen así. Siempre les dije, yo no les voy a pedir en ningún momento vocabulario técnico, ni les voy a bajar nota por eso. Al contrario, cuando son muy técnicos, sí, me sorprende, me va a alarmar, digo, me parece que bulearon, pero bueno. Así que ustedes explican, ¿sí? En base a lo que ustedes entendieron, cómo lo entendieron y demás. Yo en el caso que vea que se están equivocando, los voy a estar corrigiendo, que para eso están los foros de debate, por eso yo no califico. ¿Por qué? Porque es el momento que ustedes tienen para equivocarse, ¿sí? La calificación va a ir en el parcial y en el final. Bien, perfecto. Así que es la última instancia que ustedes tienen, o sea, tienen las clases, en el caso de que no puedan asistir a las clases y demás, o no quieren preguntar, tenemos el foro de consultas y también van a tener este planteo que yo les voy haciendo en los foros de debate, que en realidad, si ustedes se dan cuenta, son temas puntuales que me interesa destacar, ¿sí? Y por ende tienen que prestar atención a la gente que pregunta ahí. Bien. El pago de vamos con los deberes, del empleador. Sí, tiene obviamente la obligación de ¿qué? De pagar una remuneración de manera íntegra, y oportuna. Estamos hablando que es lo mismo que el derecho, no sé si están viendo, a la percepción del salario, el artículo 74. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que tiene que pagar en tiempo y forma? ¿Bien? Claro. Vamos con el deber de seguridad. Ahora sí, el bendito artículo 75. Bien.
El de las facultades reglamentarias no lo pude encontrar, ya después lo voy a cambiar. Bien. Dice, deber de seguridad. El empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias. Esto que estamos hablando. Duración del trabajo. ¿Qué significa? Y que tiene que cumplir, por ejemplo, las 8 horas que... Exacto, no puede tener una persona jornalizada por 15 horas diarias, ¿bien? Porque estamos excediendo los límites de la ley. ¿Bien? Tenemos 10 minutos más, nos volvemos a conectar de la misma forma. Dice, y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, obviamente la tarea, la función, bien, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y dignidad del trabajador. ¿Bien? O sea, medidas necesarias para preservar al trabajador, no solo en su integridad física, sino mental. ¿Bien? Debiendo evitar los efectos perniciosos. ¿Qué son efectos perniciosos? No sé, pero... Efectos negativos que le causen perjuicio, ¿sí? En aquellas tareas que son penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro. Aquellas tareas que requieren un sacrificio humano, un sacrificio mayor comparado con otras tareas habituales. ¿Bien? A mí me sonaba a perno. ¿A perno? ¿Y cómo lo acomodarías ahí en la oración? Es como perjudicial, ¿sí? Claro, sí. Bueno, así también como los del ambiente insalubres o ruidosos, o sea, si es un ambiente con ruido que nos tienen que proveer, obviamente, las sorderas. Si es un ambiente insalubre para la respiración, nos tiene que proveer un barbijo adecuado con los filtros al efecto, ¿sí? Si es una cuestión de un trabajo, como dicen, muy en altura, por ejemplo, que tiene un trabajo muy en altura, esa persona no puede estar trabajando las 12 horas ahí arriba. Tiene que tener un régimen como para no afectarlo en forma psicofísica, ¿sí? No puede estar 12 horas cabeza abajo, por ejemplo, si tiene que trabajar cabeza abajo, no puede estar las 12 horas en esa posición, ¿sí? Y así tiene que tener toda la seguridad que corresponda en relación al trabajo que realiza esta persona, ¿sí? Y dice, ¿alguna duda? Porque yo si no sigo, yo le meto. No, profe, por el momento no, está todo entendible. Bueno, el resto que está en silencio igual. Yo entiendo que hay gente que siempre es más participativa que otras, no significa que no las tenga en cuenta, pero sí no los quiero obligar a hablar cuando hay gente que es más reservada. Pero van entendiendo, ¿estamos todos bien, todos? Sí, profe. Después si no van a tener que estudiar, se van a tener que arreglar solitos, así que pregunten, Está obligado, dice, a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre seguridad e higiene. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? El trabajador podrá, rehusar la prestación de trabajo sin que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, si él mismo le fuere exigido en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño o se hubiera configurado el incumplimiento de la obligación mediante constitución en mora, o si, habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, el empleador no realiza los trabajos o proporcionará los elementos que dicha autoridad establezca. A ver, y acá vamos con otro ejemplo. Yamila. A ver, Yamila trabaja en, vamos
con los efectos del ruido, ¿bien? Y yo no tengo sorderas para comprarle en estos momentos, Yamila te lo voy a dar el mes que viene, mientras tanto vos tenés que trabajar igual, ¿sí? Bien, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué puede hacer Yamila? Y no, porque le va a dañar Bien. los oídos. ¿Y qué puede hacer Yamila? Se ¿Qué? No puede rehúsa, negar ¿no? a trabajar. Ahí está, eso es rehusar. Eso es rehusar. Negarse. Rehusar la prestación de trabajo. Rehusarse a trabajar en criollo. Rehusarse a trabajar. Sin que ello le ocasione qué cosa a Yamila. Y que si se La niega bajo esas condiciones, no tendría que perder su salario ni nada por el estilo. Ni perder, ni disminuir. Exacto, ni sancionar. No le puedo aplicar sanciones disciplinarias porque Yamila no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque primero estoy incumpliendo yo con mi deber de proporcionarle los elementos de seguridad e higiene correspondientes. ¿Bien? Dice, Claro. si mismo le fuera exigido en transgresión a tales condiciones, o sea que yo como empleadora le estoy exigiendo a Yamila que realice una actividad que obviamente estoy transgrediendo lo que dice el primer párrafo, que es que yo tengo que preservar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, ¿bien? Y en el caso de los ruidos tengo que brindarles los elementos de seguridad correspondientes. Entonces, yo estoy transgrediendo, ¿sí?, ese deber mío. Entonces, en ese caso, ella se puede rehusar a trabajar. Bien, también dice, siempre que exista un peligro inminente de daño, que lógico está, si ella trabaja todo un mes sin las sorderas, obviamente le va a causar un daño, bien, o si hubiera configurado el incumplimiento de la obligación mediante constitución en mora. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una constitución en mora? Esto es un término netamente de derecho jurídico. No es una mora de comer, ya les digo, no es un fruto rojo. Nos quedan 3 minutos y... Lo que usted estaba explicando de que usted promete darle las sorderas al siguiente mes y al siguiente mes y tarda en entregar los elementos de trabajo, entonces eso genera que se pueda llegar a generar un perjuicio o en este caso que sí, pierda la audición debido a ese... Bueno, ese es el daño. ¿Y la constitución en mora? ¿Qué significa? Cuando dice la ley previa constitución en mora, o en este caso mediante constitución en mora, ¿qué significa? Mediante intimación. Yamila le tiene que decir al empleado, yo no puedo trabajar porque hasta en tanto vos no me des los elementos de trabajo. ¿Se entiende? O los elementos de seguridad, en este caso, la sordera. Eso se llama constitución en mora, ¿sí? Yamila tiene que notificar. ¿Cómo? ¿Puede notificarlo por medio de nota? Por medio de nota, sí, lo mejor, lo ideal sería por medio de nota, las palabras se las lleva el viento. Igual siempre tienen el beneficio los trabajadores en caso de duda, en favor del trabajador, pero en lo posible que sea por nota. Entonces, Yamila tiene que decirle al empleador que ella no va a trabajar hasta tanto ese empleador no le proporcione la sordera correspondiente, como en el ejemplo, ¿bien? Entonces, eso se llama constituir en mora. Constituir en mora es notificar a la otra parte una situación, ¿bien? Muchas veces el término dice previa constitución en mora, o sea que se requiere que antes se notifique una cosa, se lo intime a que esa persona lo haga, ¿sí? Para recién ahí tener esas consecuencias legales que el artículo o la norma prevé, ¿bien? Y también hay otro, ¿se entendió más o menos? Sí, profe. Bien. Sí, profe, se entendió. Perfecto, pero qué genios que son, ¿eh? Son esponjitas. ¿Le puedo preguntar, y chicos, qué decía? No sé. La clase que viene yo a preguntar constitución en mora los mato. Se van a quedar En medio del final. Eso ¿No es la clase? no, bien.
Dice, si hubiese un organismo competente de que declara la insalubridad del lugar. Hay un órgano, sí, en donde está diciendo que ese trabajo es insalubre y que se necesita tales elementos. Si el empleador no los cumple, también el trabajador en ese caso se puede rehusar. ¿Bien? Ahora se nos corta, así que vamos a salir todos y volvemos a ingresar. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, mismo canal, mismo usuario, misma contraseña, todo. Nos vemos. Bueno,